Bueno, me quito la mascarilla. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a continuar hoy con este estudio que llevamos las últimas semanas sobre el libro de los Hechos. Pero antes de nada vamos a poner este tiempo, como todo este tiempo que llevamos esta mañana juntos, en manos del Señor, para que sea el Señor el que haga su obra en nosotros, que sea el Señor el que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Así que, Señor y Padre, gracias en primer lugar por poder venir esta mañana delante de tu presencia, en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Señor, qué bonito y qué hermoso, Señor, es cantar y alabar tu santo nombre, recordar tus maravillas, Señor, qué hermoso. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, y te pedimos que tú sigas hablándonos y bendiciéndonos y hablando a nuestros corazones, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Te pido que te glorifiques en ella, Señor, y muchísimas gracias por este tiempo. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, pues como estas últimas semanas hemos visto, el libro de los Hechos es un poco la historia nuestra, ¿verdad? La historia nuestra como iglesia. Es una historia larga, ya casi son 2000 años, ¿verdad? Y el texto que nos ocupa hoy es un poco extenso. Es tan extenso que a la hora de preparar un mensaje sobre 32 versículos, a mí que me cuesta trabajo a veces concentrarme, me ha costado bastante. Así que vamos a intentar sacar lo más importante, vamos a ir al meollo, a lo profundo de este texto. Y he dividido, para estudiar más fácilmente, este texto en dos partes. Estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 5, la primera parte, del versículo 12 al versículo 16. Y la segunda parte, desde el versículo 17 hasta el versículo 42. Bueno, pues voy a leer la primera parte. Le he titulado Testigos en Jerusalén, o como venía dado el título, Testigos dignos. Testigos dignos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Esto lo vemos siempre a todas horas, ¿verdad? Relacionado con el tema de los juicios, los abogados, los jueces. Un testigo es la persona que declara sobre una percepción o sobre algo que ha ocurrido, sobre un hecho o sobre una circunstancia. Y lo que un testigo dice es un testimonio. Por eso esta mañana hemos recordado, estamos dando testimonio. Cuando tomamos también, participamos, ¿no?, del pan y del vino, estamos también dando testimonio. Pues voy a leer a partir del versículo 12 y dice así: Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿eh? ¡Qué increíble! A veces leemos estos textos y es que, ¡wow!, ¡qué pasada! Tenía que ser increíble haber participado en ese momento de todas las cosas que el Señor estaban haciendo en Jerusalén. Esta parte es en respuesta a algo que Jesús les había dicho a sus apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que los apóstoles están siendo testigos de ese poder recibido por el Espíritu Santo ahora mismo en Jerusalén. Estamos en Jerusalén, pero fijaros qué hermoso cuando dice que los de las aldeas vecinas de Jerusalén venían a Jerusalén a ser bendecidos por los apóstoles, ¿no?, con sanación. Y fijaros qué curioso, porque la gente creía en el Señor, pero al mismo tiempo se producían milagros. Se producían maravillas, se producían sanaciones, se producían hasta tal punto que, algo que llama mucho la atención, que la gente buscaba hasta la sombra de Pedro para ver si así se sanaban.
Increíble, ¿no? No dice que su sombra sane, pero por lo menos la gente estaba con una gran fe y estaba con una gran necesidad también, ¿no? Pues, resumiendo un poquito esta primera parte, hemos visto que por la mano de los apóstoles se hacían todas estas señales. Fijaros, estaban los apóstoles unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban todos juntos y estaban, cuando dice unánimes, la palabra unánimes es que estaban está relacionado con la comunión. Tenían un mismo sentir, tenían un mismo discurso. Qué hermoso, porque además todas las corrientes religiosas que podemos encontrar en esta época en Israel, los fariseos, los saduceos, cada uno siempre había disensiones, siempre había conflictos, siempre, puede haber puntos de vista diferentes, pero lo que nos llama la atención es que estaban todos juntos unánimes, predicando la palabra de Dios. Tanto es así que de los demás ninguno se atrevía, ni de los saduceos, ni los fariseos, ni nadie se atrevía a subir al pórtico de la gloria, pórtico de Salomón, me he ido a Galicia. Ninguno se atrevía a ir al pórtico de Salomón a discutir con ellos. No sabemos si eso también es por miedo a lo que había pasado anteriormente con Ananías y Zafira, y eso había podido producir un poquito de temor también entre el pueblo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que nos dice que el pueblo, la gente, les alababa grandemente, y que los que creían en el Señor aumentaban, y como hemos dicho, había sanaciones y había milagros. Se cumplen muchas promesas en este pasaje, entre ellas el poder que acabamos de decir, y también, como dice Pablo en la 1 de Corintios, que el Evangelio no solo consiste en palabras, sino que consiste en poder, un poder que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué consecuencias tuvo todo esto? ¿Qué consecuencias tuvo todos estos maravillosos? Porque siempre que ocurre algo en la palabra de Dios maravilloso, siempre parece que el enemigo está ahí queriendo confrontar, queriendo pelear con la fe. Pues voy a leer a partir del versículo 17, dice: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasteis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gracias por vuestra paciencia. La verdad es que es un texto bastante largo, pero es un texto precioso y muy provechoso para nuestras vidas. Pues qué consecuencias acabamos, como decía antes. ¿Qué pasó después de tanta gente que fue sanada, tanta gente que reconocía al Señor en su vida? Pues vemos en primer lugar como el sumo sacerdote y toda la clase religiosa israelita se llenaron de celos, fijaros, se llenaron de envidia. De alguna manera les estaba un poco desmontando el chiringuito. Perdonad por la expresión, es un poco española. El chiringuito es como, bueno, pues el establishment que habían creado de religiosidad, de control político también, de diálogo directo con Roma, de negociación. Es decir, esta clase religiosa tenía un gran poder, un gran peso, y de alguna manera se estaban dando cuenta que el pueblo estaba creyendo a estos apóstoles que decían creer en Jesucristo, y entonces deciden ponerse en contra de ellos, ¿no? Se llenan de celos, fijaros. Entonces, echando a mano a los apóstoles, los pusieron, como acabamos de leer, en la cárcel pública, pero las maravillas que hace el Señor, ¿verdad? Un ángel abre esa puerta y salen. Pero fijaros lo que les dice el ángel: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fijaros, no sé cómo estarían los apóstoles, seguro que estarían con mucho miedo dentro de la cárcel, ¿no? Cuando les libera el ángel, les dice: iros a vuestra casa, iros a vuestra familia, descansad. Fijaros, no está buscando la voluntad de Dios, la seguridad basada en las cosas de este mundo, ¿no? Sino que los apóstoles cumplieran el propósito para lo cual habían sido llamados, que es predicar el Evangelio. Así que el ángel les abre la cárcel y dice: ni vayáis a descansar, ni vayáis a iros a predicar, venga, y no ceséis de predicar en el pórtico a todo el pueblo, ¿no? Entonces es increíble lo que narra, no voy a volver a leerlo, pero las maravillas que hace el Señor cuando van a buscarlos y resulta que los alguaciles, todas las llaves, todo está intacto, y alguien les dice: no, que están predicando en el pórtico de Salomón. Fijaros cómo se quedarían. Entonces fueron a buscarles los alguaciles, pero claro, no podían hacerlo con violencia porque el pueblo estaba viendo pues que estaban haciendo algo, que estaban sanando, ayudando a la gente. Entonces lo hicieron con mucha prudencia y les volvieron a llamar delante del concilio. En el versículo 30 hay un versículo, este versículo resume, podríamos decir, todo el Evangelio. Solo en el versículo 30. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Luego, la culpa, está anunciando Pedro la culpa del hombre, la culpa del pueblo de Israel, que vosotros habíais matado, anunciando la muerte de Jesús. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Luego se está anunciando la resurrección de Jesús. Dios le ha exaltado, y la responsabilidad del hombre de responder, para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Fijaros, estos 4 puntos: la culpa del hombre, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la responsabilidad del hombre. Solo en el versículo 30 y 31, podríamos decir, tenemos un resumen de todo el Evangelio.
Y esto fue lo que Pedro le contestó a este concilio. Y fijaros, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Pero ellos, en vez de creer, cada vez se enfurecían más. Con las razones verdaderas que estaba dando Pedro, cada vez se estaban cabreando más. Y lo que leíamos antes, que dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaros, el sumo sacerdote y toda la clase religiosa estaba más pendiente de lo que pensaba el pueblo, más que de realmente adorar a Dios. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo en una persona muy concreta, que es Gamaliel, que hemos leído sobre él. Fijaros lo que dice Gamaliel. Como pensaban, estaban ideando matarlos, pues estaba diciendo Gamaliel, esperar, esperar, esperar. Tener un poco de paciencia, ¿vale? Gamaliel es un doctor de la ley, fariseo, nieto de Gilel, que fue fundador de la más alta escuela rabínica. Pero fijaros, actúa de una manera muy curiosa, porque saca a todos los apóstoles de la presencia del sumo sacerdote y los otros, y entonces habla con ellos, se intenta explicar con ellos, ¿no? Y fijaros lo que dice. Su argumento es muy curioso, porque su argumento es que si es realmente es de Dios, pues perdúrala. Pero si no es de Dios, pues se va a caer por su propio peso. Y ahí hay algo, tiene parte de verdad y parte de falsedad. Porque Gamaliel, en el fondo, si tú reconoces una verdad a medias, es que en el fondo a lo mejor creía que a lo mejor podría ser una verdad total, pero no quería reconocerlo. Evidentemente también estaba en juego su posición, ¿no? Entonces decía, bueno, no os precipitéis, pero yo tampoco me voy a mojar con ellos. De hecho, los he sacado para que no lo escuchen, no vaya a ser que se forme aquí una discusión teológica y, en definitiva, el pensamiento de esta clase religiosa es ¿quiénes sois vosotros para darnos lecciones a nosotros de lo que es la fe? Entonces Gamaliel, como hemos dicho, da un principio de sabiduría, pero en el fondo el principio de Gamaliel no es del todo cierto, no se basa en la verdad. Y os voy a decir por qué. Porque ha habido filosofías, y hay filosofías y clases y corrientes de pensamiento que han perdurado en el tiempo y que hoy existen. Antes decía Elena que deberíamos de mirar las cosas en el plano de la eternidad, no solo de la temporalidad. Así que la eternidad es la que pone las cosas en su sitio. Y ahí tenemos la fe de que el Señor, por supuesto, hará juicio de todas las cosas, ¿no? Continuamos en el versículo... perdonad. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Luego se libraron de la muerte, les dieron su buena ración de azotes. Según los estudios, se creen que esos azotes serían unos 39 azotes, y esos azotes te desgarraban la piel, o sea que tampoco les habían hecho un super favor, que 39 azotes es bastante fuerte. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es increíble. Yo cuando leo esto, a mí sí que me parece sorprendente cómo los primeros creyentes, los apóstoles, se gozaban cuando eran sido perseguidos, cuando eran azotados, cuando eran vilipendiados, cuando eran insultados. No sé si mi reacción probablemente hubiera sido la misma, ¿no? Dijo Jesús en Mateo 5, de 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que la recompensa de los apóstoles fue que ellos se sentían felices y gozosos de que habían sufrido afrenta por el nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué paradoja también, ¿no? ¡Qué contradicción! Pero es así. Y finalmente dice, y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Yo no sé qué sensación tenéis después de este texto, pero yo tengo una sensación de victoria. Una sensación de victoria, una sensación de bendición del Señor también para sus hijos que han sido testigos fieles y no han tenido miedo de declarar la verdad delante de toda la clase religiosa de Israel, ¿no? Fijaros que a veces nosotros como seres humanos o como creyentes estamos más enfocados en los resultados, ¿no? Y queremos ver resultados pues muy prontamente, muy rápidamente. Si no vemos los resultados que nosotros queremos, como la mentalidad de empresa, ¿no? Pues parece que lo que estamos haciendo no vale para nada. Porque si no hay resultados y no vemos los resultados, pues no sirve para nada. Pero en este caso, fijaros que habla del gozo de ser despreciados por el nombre de Cristo, y vemos que no estaban tan enfocados en el resultado los apóstoles, sino en servir y obedecer a Dios. ¿Y ahora qué? Os pregunto en esta mañana a vosotros. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 2000 años? Muchos me podéis decir, bueno, claro, es que ellos eran los apóstoles. ¿Os acordáis cuando Pedro estaba hablando al concilio y estaba dando estas razones, ¿no? ¿Os acordáis de aquel Pedro que negó a Jesús 3 veces, verdad? Que se negó y apartó su rostro totalmente de Cristo. Ese que dijo que iba a morir por él, ¿no? Este pasaje nos reta a cada uno de nosotros. Reta a los seguidores de Jesús. Fijaros, ellos continuaron y persistieron cuando a lo mejor muchos de nosotros habríamos desistido. Con frecuencia la amenaza del rechazo social es suficiente para hacernos callar acerca de quién es Jesús y de lo que hizo por nosotros. Fijaros, necesitamos el valor y la determinación que tenían los apóstoles para quedar firmes para Jesucristo. Y el gran famoso predicador Spurgeon, famoso predicador del siglo XIX inglés, dice: ahora conjuro a cada cristiano aquí presente a que esté hablando con denuedo en el nombre de Cristo, según tenga oportunidad, y especialmente a que se cuide de la tendencia de nuestra carne. ¿Sabéis cuál es la tendencia de nuestra carne? Tener miedo. Todos hemos tenido miedo a la hora de dar testimonio. Es humano, ¿verdad? El miedo nos paraliza. El miedo pues nos bloquea, ¿no? Por eso tenemos que pedirle a Dios que por su Santo Espíritu nos dé la fortaleza y nos dé la valentía de dar testimonio. Dice, continúo con la cita de Spurgeon, que guía prácticamente a intentar de escapar del castigo y salvarnos de problemas. No teman, sean valientes por Cristo, vivan valientemente por Él, quien murió amorosamente por cada uno de nosotros. Así que tenemos un desafío para cada uno de nosotros. Fijaros, aquí vemos como los apóstoles dieron testimonio de Dios de una manera. Hay muchas formas de dar testimonio de Dios, hay muchas formas de dar testimonio de Jesús, hay muchas maneras. Yo creo que de alguna manera Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y de nosotras con la especialidad única de manifestar o dar un testimonio de Dios de una manera creativa y de una manera real, ¿verdad? Solo nosotros sabemos qué personas que están a nuestro alrededor están pidiendo a gritos un testimonio de quién es Dios, de lo que ha hecho por su vida, del arrepentimiento, de la salvación, ¿no? El otro día en la reunión de oración había uno de los grupos, tenía una tarjeta que ponía oramos por ti. Oramos por ti. Y para escribir un mensaje para un amigo o una amiga o una persona conocida, para que sepan que estamos orando por ella. Pues de alguna manera podríamos hacer con una tarjetita cada uno de nosotros, ¿no? Podría ser una tarea, decir, ¿qué persona está poniendo el Señor en mi camino para darle testimonio de Jesús? Fijaros, testimonio de Jesús, testimonio de la salvación. No estamos hablando de testimonio de una organización, ni testimonio de una corriente, sino de testimonio de la verdad. Estamos hablando en estos términos. ¿Dónde te está llamando el Señor a dar testimonio? A dar testimonio de su salvación.
acepto ese desafío. Como hemos dicho, es muy humano tener miedo, ¿no? Y todos lo hemos tenido en algún momento. Por el qué dirán, porque te señalen en el trabajo o porque te desplacen en tu familia. Muchos de nosotros hemos sufrido también, el rechazo, ¿no? El rechazo. Pero dice esta preciosa promesa que nos deja Pablo en el libro en la carta a Timoteo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que sí, podemos tener cierto miedo en algunos momentos. Pues pidámosle a Dios valentía, pues pidámosle a Dios palabra, o pidámosle a Dios lo que tenga para esa persona. Pero tenemos que cumplir el propósito al que somos llamados. El Señor nos ha llamado a vivir una vida de autocomplacencia y decir lo buenos que somos y lo maravillosos que somos, sino que nos ha llamado para anunciar las virtudes que nos llamó, para anunciar, como dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que nuestro testimonio no depende de tu carácter, no depende de si eres una persona muy tímida o no hay excusas. No depende de eso. Es que los de este pueblo somos muy... No, que da igual. Que el Señor te ha llamado también a ti a dar testimonio. Que no. No depende de nuestros conocimientos, no depende de... Pero es que yo no he estudiado en una escuela bíblica, ¿ya? No depende de eso. No depende del conocimiento a veces intelectual. No depende de nuestras obras. No depende de las cosas y las obras hechas, buenas obras que has hecho en el pasado. Ni siquiera depende de tu familia, ni depende de tu reputación, ni depende de tu cuenta corriente, ni depende de tus años que llevas siendo creyente, ¿vale? No depende ni siquiera de los resultados, ¿vale? Lo que sí depende es del amor que nosotros tenemos a Dios, y lo que sí depende es de la respuesta a todas las bendiciones y a la vida eterna que nos ha dado el Señor. Como que hemos dicho, a que somos hijos e hijas de Dios en respuesta a su amor. Y también depende del testimonio que Dios da de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Luego nuestro testimonio es respuesta al testimonio que el Espíritu Santo hace a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. ¿No es maravilloso todo esto? Os pregunto, ¿no es una maravilla? O sea, que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Depende del Señor, depende de lo que Él ha hecho, depende de nuestra respuesta, pero sobre todo depende de Él. Depende de nuestra confianza en Él, depende de nuestro descanso en Él, etcétera, etcétera. Solo entonces seremos hallados testigos fieles. Así que tenemos este gran desafío por delante. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador, Señor, y que siempre nos recibes como recibiste a Pedro, Señor, que te negó 3 veces, pero tú le recibiste, Señor. Y qué cosas maravillosas Él hizo para tu santo nombre, Señor, y para el crecimiento de tu evangelio. Pues así, Señor, queremos reconocer que somos vasos de barro, pero que tú eres precioso, que tú eres perfecto, Señor, y queremos dar a conocer el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la nueva vida. Queremos dar a conocer, Señor, la vida eterna que tú nos regalas, Señor. Queremos dar a conocer tu amor, en definitiva. Así que, Señor, capacítanos por tu Santo Espíritu para aquí, en Salamanca, donde estamos, Señor, que tú nos uses para la extensión de tu Evangelio, como hace 2000 años hiciste en la ciudad de Jerusalén y como sigues haciendo cada día en todas las naciones y en todos los pueblos de la tierra, Padre. Bendito seas, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.